Bueno, ¿cuáles son los objetivos de nuestro tema? Primer objetivo, vamos a diferenciar la estructura de los modelos de programación lineal para optimizar. Cuando hablamos de optimizar, entonces estamos hablando de dos aspectos. Uno que es buscar maximización o el otro que es buscar minimización. Entonces, siempre que buscamos maximizar o minimizar, estamos optimizando. Y cada uno de estos aspectos tiene una estructura diferente. Vamos a verlo. El segundo objetivo es analizar técnicas para la formulación de los modelos de programación lineal. Para el tercer objetivo, vamos a convertir la formulación de un caso de programación lineal a un modelo canónico o a un modelo estándar. Entonces, una vez que tengamos los modelos de programación lineal, esos modelos se tienen que estandarizar. Y hay dos formas de estandarizar. Hay una forma que es la llamada el modelo canónico y hay otra forma de estandarizar que es conocida como el modelo estándar, ¿no? Entonces, vamos a ver primero que todo cuál es la estructura de los modelos de programación lineal para el primer objetivo. Decíamos que optimizar significa que queremos siempre maximizar algo o que siempre queremos minimizar algo. Cuando queremos maximizar, ¿qué cosas se buscan maximizar en una organización, en una empresa? Por lo general se busca maximizar ingresos, se busca maximizar utilidades, se busca maximizar ganancias, se busca maximizar rentabilidad, se busca maximizar las ventas. Siempre se busca ese tipo de maximizaciones, pero ¿qué cosas se buscan minimizar? Cuando buscamos minimizar, minimizamos gastos, queremos minimizar desperdicio, queremos minimizar pérdidas. Analicen ustedes los dos modelos. Primero, el de maximización. La primera variable que aparece es la variable de función objetivo, que es esta y que se nombra con Z. Algunos autores le dan otra simbología, ¿cierto? Pero no importa si la llaman Z o la llaman P o la llaman X, no importa. Lo importante es que tiene la misma estructura. Estas variables x1, x2 hasta xn son conocidas como las variables de decisión. Recordemos, las variables de decisión son todas aquellas variables que están bajo su control. Son variables que usted puede decidir sobre ellas. Y las constantes C1, C2, Cn son datos que están determinados en el caso, en un caso particular. Por ejemplo, si yo quiero maximizar ingresos, entonces C1, C2, Cn serán ingresos. Si quiero maximizar utilidades, entonces representarán utilidades. Depende del contexto del problema. A esta ecuación, todos los exponentes de las variables, la x1, el exponente aquí como no aparece, se supone que es un 1. En x2 tampoco aparece exponente, por lo tanto también se supone que es un 1. Todas las variables de decisión tienen exponente 1. De ahí el nombre de programación lineal, porque todas las ecuaciones o las inecuaciones que se forman son lineales. Esa función objetivo o esa meta que yo quiero alcanzar está sujeta siempre a algunas restricciones. Recordemos entonces que ahí están los otros tipos de variables, que son restricciones políticas o variables intermedias. Ahora, las restricciones pueden ser de varios tipos. Aquí, por ejemplo, estamos marcando una primera restricción donde A11, A12, A1n son constantes y están determinadas por las características del caso que vayamos a presentar. Y ya habíamos dicho que x1, x2, xn serían las variables de decisión. Lo que está al lado izquierdo, por lo general no, siempre representa lo que se utiliza. Y lo que está al lado derecho es el límite, lo que hay disponible.
que está representado por B1, B2 hasta B sub M. Entonces aquí tenemos varias restricciones. Ahora, otra característica del modelo de programación lineal de maximización es que cada una de las variables, que está simbolizada por X sub J, cada una de las variables debe cumplir un criterio de no negatividad. Entonces, noten ustedes que las restricciones para esta función objetivo de maximización, todas las restricciones tienen una desigualdad, y la desigualdad es un menor o igual a qué. O sea que lo que se utiliza, lo que está al lado izquierdo, lo que se utiliza, tiene que ser menor o igual a lo que hay disponible, que es lo que está al lado derecho. Entonces, esta es una característica distintiva de un modelo de maximización. Ahora, si comparamos con el modelo de minimización, entonces también tenemos una función objetivo, tiene la misma estructura que el de maximización, ahí no hay problema. Las constantes C1, C2, Cn representarán entonces los costos, los desperdicios, los gastos, depende del caso. Pero la estructura es exactamente igual al modelo de maximización. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en las restricciones. Mientras en las restricciones de maximización la desigualdad es un menor o igual, en el de maximización es lo contrario. Lo que se utiliza es mayor o igual al requerimiento mínimo, que el requerimiento mínimo sería B1, B2 hasta BM. Pero vamos ahora a formular casos. Entonces veamos el primer caso. Por favor, quiero que lo leamos con cuidado. El caso 1 es un problema de transporte. Una fábrica textil tiene 2 plantas localizadas en Medellín y Bogotá. Sus clientes son grandes almacenes que se encuentran en ciudades principales de Colombia: Barranquilla, Bucaramanga y Cali. En la tabla 1 se proporcionan los requerimientos de venta del próximo trimestre para cada almacén, es decir, la demanda, se hace un pronóstico de demanda. En la tabla 2 se muestra el costo de envío de las fábricas a los almacenes. La capacidad de las fábricas está limitada. Medellín tiene una capacidad para 65.000 cajas y Bogotá para 85.000 cajas. En la empresa es necesario determinar cuál de las fábricas debe abastecer a cada uno de los almacenes, a cada almacén, para lo cual necesita determinar un programa de entregas que minimice los costos totales de transporte. Por favor, quiero que analicen este caso y me digan cuáles son las variables de decisión, la función objetivo, las restricciones. Pues yo pienso que una de las variables que tenemos en las que podemos influir para decidir es el costo del envío de las cajas, que es como una de las principales que tendríamos que tomar. Y tenemos una limitante que sería el número de cajas que se produce en cada planta, pero si sumamos el número de la producción de las 2 plantas, es mucho más elevado que la cantidad que se necesita para los 3 almacenes que hay que surtir. En conclusión, entonces, ¿cuáles son las variables de decisión? Pues para mí ahí la decisión sería la de los costos de envío. A ver, si ustedes se dan cuenta, esta es esto es una fábrica textil y no es una empresa de transporte. Por lo tanto, la fábrica textil tiene que negociar con una empresa de transporte para que la empresa de transporte lleve. Y quien pone el precio de envío a cada una de las ciudades son las empresas de transporte. Por lo tanto, yo puedo negociar con la empresa de transporte, pero yo no soy el que pongo el precio. Lo puedo negociar, pero en realidad el que está poniendo el precio son las empresas de transporte. Por lo tanto, no es una variable de decisión.
Bueno, aquí Angie Giovanna me escribió, no quiso abrir el micrófono, pero me escribió, que dice que una variable de decisión podría ser la producción. Ah, ok, excelente. O sea, las cantidades que yo voy a enviar, las cantidades que yo produzca y venda, eh, están bajo mi control. Yo decido cuánta cantidad voy a enviar de cada una de mis plantas, qué cantidad envío de Medellín y qué cantidad envío de Bogotá a cada planta. Por lo tanto, esas serían las variables de decisión. Muy bien, Angie. Ahora, ¿cuál es la función objetivo? ¿Cuál es la meta que se está buscando en este caso? Ah, bueno, ya Lady nos contestó. Gracias, Lady. Lady nos dice que la función objetivo es la de minimizar costos. Y en efecto, en el mismo caso nos está diciendo qué es lo que se está buscando. En la empresa es necesario determinar cuál de las fábricas debe abastecer a cada almacén, para lo cual necesita determinar un programa de entregas que minimice los costos totales. Por lo tanto, lo que se está buscando es minimizar costos. Esa es mi función objetivo. Muy bien, Lady. Ahora, ¿cuáles son las restricciones? De pronto el costo del envío no. El costo del envío, ¿por qué el costo del envío es una restricción? La restricción podría ser las ventas trimestrales, que los almacenes solo piden hasta 55, 40. Exacto, la demanda. ¿Qué cantidad me están pidiendo? Yo tengo... Pero ahí no tenemos otra restricción que es como la capacidad productiva de cada planta. Exacto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos varias restricciones y acabas de identificar otra restricción. No sé quiénes fueron los que aportaron, pero muy buenas las aportes. Hay dos tipos de restricción aquí. Uno es la capacidad de producción. Medellín tiene una capacidad de 65,000 cajas y Bogotá 85,000 cajas, pero también nos dicen lo que los clientes nos están pidiendo. El cliente espera que le entreguemos 55,000 cajas en Barranquilla, 40,000 cajas en Bucaramanga y 35,000 cajas en Cali. Ellos no están esperando ni más ni menos. Vamos entonces a ver la formulación del modelo. Primer paso consiste en identificar las variables de decisión. Ya las tenemos. Las variables de decisión son X11, X12 y X13. Así las simbolicé. ¿Pero qué representa la X11, la X12, la X13? Es el número de cajas de Medellín hacia Barranquilla, Bucaramanga y Cali. O sea, que el X11 sería la cantidad de cajas que yo voy a enviar desde Medellín a Barranquilla. X12 de Medellín a Bucaramanga. X13 de cantidad de cajas que se envían de Medellín a Cali. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Medellín es la fila 1, que entonces es el primer número de la variable, y el segundo número de la variable sería la columna a la que corresponde. Lo mismo sucede con el segundo grupo de variables. X21, X22 y X23 es el número de cajas que van desde Bogotá hacia Barranquilla, sería X21. X22 de Bogotá a Bucaramanga y X23 de Bogotá a Cali. Esas serían las variables de decisión sobre las que tenemos control. Nosotros, que somos la fábrica, decidimos qué cantidad enviamos desde cada planta a cada almacén. Bien, el segundo paso es identificar la función objetivo. Ya lo habíamos dicho, la función objetivo es minimizar costos. Ahora, ¿cuáles son los costos? El costo de Medellín a Barranquilla son 750,000. Bueno, pero para no escribir tanto cero voy a representar esto en términos de miles. Este 750 representa 750,000, ¿ok? Es para no escribir tanto cero. Entonces, la función objetivo, como voy a minimizar costo, entonces debo tomar el costo de lo que me cobran de Medellín a Barranquilla, multiplicado por la cantidad de cajas que yo envío a Barranquilla. Eso me daría el costo total de envío hacia Barranquilla. Este 350 corresponde al costo que hay de envío desde Medellín a Bucaramanga, que son 350,000. Si multiplicamos 350,000 por la cantidad de cajas que enviemos a Bucaramanga, tendremos entonces
cuánto nos cuesta ese envío. Lo mismo para el envío a Cali, para el envío de Bogotá a Barranquilla, para el envío de Bogotá a Bucaramanga y para el envío de Bogotá hacia Cali. Aquí entonces tenemos la función objetivo, es la función que nos representa el costo total de envío desde Medellín y Bogotá hacia cada una de las otras ciudades. Ahora vamos a las restricciones. ¿Cuáles son las restricciones para este caso? Ya habíamos planteado dos tipos de restricciones, ¿verdad? Un tipo de restricciones tiene que ver con las demandas. Aquí me está diciendo que Barranquilla, el almacén de Barranquilla, trimestralmente nos está pidiendo 55.000 cajas, Bucaramanga 40.000 cajas y Cali 35.000 cajas. ¿De dónde salen las cajas que van a Barranquilla? Las cajas que van a Barranquilla, ¿de dónde salen? Salen de Medellín y salen de Bogotá. Yo tengo dos plantas, una en Medellín y otra en Bogotá. Entonces, de Medellín envío a Barranquilla, que sería X11. Pero de Bogotá también envío a Barranquilla, X21. La cantidad que envíe de Medellín y la cantidad que envíe de Bogotá tiene que ser igual a 55.000 cajas. No puede ser menor, no puede ser mayor. Tiene que ser 55.000 cajas porque eso es lo que me están pidiendo. Es la misma lógica para lo que se envía hacia Bucaramanga y Cali. Lo que se envía de Medellín y lo que se envía de Bogotá tiene que ser igual a 40.000 cajas para Bucaramanga. Y lo que se envía de Bogotá y lo que se envía de Medellín tiene que ser igual a 35.000 cajas, que es lo que se envía a Cali. También tenemos una restricción de capacidad. ¿Cuál es la capacidad de cada fábrica? Medellín tiene una capacidad de 65.000 cajas y Bogotá para 85.000 cajas. Resulta que Medellín envía cajas ¿a dónde? X11 son las cajas que se envían a Barranquilla. X12 son las cajas que se envían a Bucaramanga. Y X13 son las cajas que se envían a Cali. La capacidad de producción de Medellín es de 65.000 cajas y lo que se envíe a Barranquilla, Bucaramanga y Cali no puede exceder esta capacidad, es decir, que X11 más X12 más X13 debe ser menor o igual a 65.000. En Bogotá tiene una capacidad de 85.000 cajas, lo que se envíe a Barranquilla, Bucaramanga y Cali, o sea X22, X21, X22 y X23 tiene que ser menor o igual a 85. Nunca podemos trabajar con variables negativas. Si ustedes se dan cuenta, la función objetivo es minimizar. ¿Y qué nos decía el modelo genérico para un modelo de minimización? ¿Qué nos dice el modelo genérico de minimización? En este caso, acá no se está cumpliendo el modelo general, que debería haber un mayor igual. Aquí hay 3 iguales. Aquí debería haber un mayor igual. Y acá hay menor igual, y no debería ser menor igual, sino lo contrario. El símbolo este debería estar invertido. El de minimizar, noten que las desigualdades deberían ser mayores iguales. Y en el caso que nos dio, algunas nos dieron menores iguales y otras nos dieron igualdad. Ahora, ¿eso qué nos dice? Que el modelo que tenemos, ese modelo de programación que tenemos que estandarizarlo de tal forma que cumpla esta condición, las condiciones del modelo de minimización. Tendríamos que estandarizarlo utilizando dos técnicas que las voy a presentar más adelante al final del curso, ¿de acuerdo? Al final de la clase. Vámonos con un segundo caso. Este segundo caso es un caso de mezclas. Por favor, quiero que lo lean, analícenlo con cuidado y vamos a identificar lo mismo. Variables de decisión, función objetivo, restricciones, políticas, variables intermedias. Identifiquen, por favor, cuáles serían las variables. Vamos a leer el enunciado y vamos a identificar las variables, ¿ok? Dice, distintas concentraciones de harina de maíz, harina de pescado y aditivo sintético presentan varias características de importancia para la composición de diversos grados de concentrado con vitaminas y proteínas
para la cría de pollos. La tabla 1 presenta los alimentos para la mezcla con las características alimenticias. Veamos la tabla 1. Entonces la tabla 1 tiene harina de maíz, harina de pescado y aditivos sintéticos. Estos alimentos se mezclan, ¿cierto? Para hacer concentrado. Ahora, la harina de maíz tiene 104 unidades por kilogramo de vitaminas, 85 unidades por kilogramo de proteínas. Y en total, ¿cuánto tengo disponible? En total tengo disponible 300 kilos de harina de maíz. De harina de pescado, estas son la cantidad de vitaminas, la cantidad de proteínas por kilogramo, y esta es la cantidad de kilos que yo tengo disponible de harina de pescado y de aditivo sintético también. Ok, sigamos leyendo. Estos alimentos, la tabla 1 presenta los alimentos para la mezcla con características alimenticias. Estos alimentos para mezcla pueden combinarse para obtener dos productos finales. ¿Cuáles son los dos productos finales? Concentrado rico en vitaminas y concentrado rico en proteínas. Al mezclar los alimentos, las vitaminas y las proteínas de la mezcla están en proporción directa con la cantidad de alimentos que se mezclan. El resultado es un promedio ponderado. En la tabla 2, vamos a analizar ahora la tabla 2, se presentan las características que requieren los productos finales. Se busca determinar el nivel de producción que maximice el ingreso. Entonces veamos, el producto final. Entonces me está diciendo que se coge harina de maíz, harina de pescado y aditivos sintéticos, se mezclan y dependiendo la mezcla se va a conformar un concentrado rico en vitaminas o un concentrado rico en proteínas. Pero el concentrado rico en vitaminas tiene unos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Que debe tener 100 unidades por kilogramo de vitaminas, 90 unidades por kilogramo de proteína, y me está diciendo que las ventas máximas, o sea que máximo se esperan vender 400 kilos. Probablemente el departamento, el área de mercadeo, ya presupuestó que para este mes la venta máxima se deberían vender máximo 400 kilos. Se espera vender eso, ¿cierto? ¿Y cuál es el precio de venta? El precio de venta es de 8.500 pesos por kilo. O sea que cada kilo de vitamina, de concentrado rico en vitamina, vale 8.500 pesos. Ahora, el concentrado rico en proteínas también tiene un balance de vitamina, una cantidad de vitaminas y también tiene una cantidad de proteínas, pero no hay restricción con respecto a las ventas. Cualquier cantidad que se venda no importa. ¿Y el precio de venta cuál va a ser? 6.500. Listo. En este caso, ¿cuáles son las variables de decisión? Arnold aquí nos dice, una variable pueden ser los niveles de producción de concentrado en vitaminas y concentrado en proteínas. Sí, puede ser. Esa podría ser cuánto concentrado de vitamina, de concentrado rico en vitamina produzco y cuánto concentrado rico en vitamina, en proteína produzco. Sí, esa podría ser variables de decisión. Pero en realidad tenemos dos variables de decisión, no hay más. ¿Qué piensan ustedes? Juan Pablo, las cantidades disponibles de harina de pescado y de maíz y aditivo. Bueno, esas son variables también de decisión. Yo puedo decir que las variables de decisión puede ser la cantidad de harina de maíz que utilizo para el concentrado en vitaminas, cuánta harina de pescado utilizo para el concentrado rico en vitaminas y cuánto aditivo sintético utilizo para el concentrado rico en vitaminas. ¿Hay cuántas van? Van 3, ¿cierto? Pero también, como estoy haciendo concentrado rico en proteínas, entonces también necesito harina de maíz. La cantidad que utilice de harina de maíz, más harina de pescado, más aditivo sintético, para fabricar el concentrado rico en proteínas, serían otras 3 variables. Entonces las variables de decisión serían esas. ¿Qué cantidades voy a echar para fabricar cada uno de los tipos de concentrado? Y para eso tendría 6 variables. Bien,
Ya tenemos las variables de decisión. ¿Cuál sería la función objetivo? Maximizar el ingreso. Excelente. Muy bien. Ya tenemos la función objetivo que sería maximizar el ingreso. Por lo tanto, el precio de venta, cuando yo vendo un producto, al entregar el producto, ese dinero con el que vendí sería el ingreso que estoy obteniendo. Entonces el precio de venta, los precios de venta serían los ingresos, ¿cierto? Estos valores nos van a ayudar a calcular la función objetivo, que sería maximizar el ingreso, es lo que nos está pidiendo el caso. Bien, ¿cuáles serían las restricciones? ¿Qué restricciones tendríamos? De pronto pueden ser las cantidades disponibles. Cantidades disponibles, en efecto, esa es una restricción. Yo no puedo utilizar más harina de maíz de la que yo tengo. Tengo 300 kilos de harina de maíz, o sea que lo que tengo disponible. ¿Y la harina de maíz para la qué la utilizo? Utilizo harina de maíz para hacer concentrado rico en vitaminas y para hacer concentrado rico en proteínas. Aunque en cantidades diferentes, yo utilizo harina de maíz para los dos. Lo mismo harina de pescado, utilizo harina de pescado para los dos y utilizo harinas y aditivos sintéticos para los dos tipos de concentrado, pero en cantidades diferentes, ¿no? Muy bien, Alejandra, son las capacidades, las cantidades disponibles de harina. ¿Qué otras restricciones identifican? A ver, ¿quién más? Las ventas máximas. Las ventas máximas, excelente. Esa es otra restricción. O sea, en el área de mercadeo ya puso una meta de ventas. Nuestra meta de ventas para concentrado rico en vitaminas es de 400 kilos. Rico en proteínas, lo que se venda, no importa. O sea, que nos pusieron fue una restricción de ventas, de demanda, solamente para los alimentos ricos en vitaminas. Bien, ahí tenemos dos tipos de restricción. ¿Alguien identifica otra restricción o ya esas son todas? A ver, por acá nos mandaron un chat que dice no negatividad. Sí, ese es correcto, las de no negatividad. Obviamente, yo no puedo utilizar menos 5 kilos de harina de maíz, obvio. Tenemos que utilizar cantidades positivas, las de no negatividad. ¿Qué otras variables además de eso? Profe, por ejemplo, que estos concentrados ricos en vitaminas solo pueden tener 100 unidades por kilogramo de vitamina y 90 de proteína. Excelente. ¿Quién eres tú, nena? Marisol. Ok, Marisol, excelente, muy bien. Aquí nos están diciendo que la cantidad de vitaminas y que debe tener el concentrado rico en vitaminas y la cantidad de vitaminas que debe tener el concentrado rico en proteínas se tiene que cumplir. O sea que debemos cumplir con 100 gramos, 100 unidades de vitaminas por kilogramo para el concentrado de vitaminas y 90 para el concentrado rico en proteínas. Hay dos restricciones más, que son la cantidad de proteínas que debe tener cada uno de los concentrados. El concentrado rico en vitaminas debe tener 90 unidades por kilogramo de proteína y debe tener 104 unidades por kilogramo de proteína para el concentrado rico en proteína. Entonces se deben cumplir estas restricciones nutricionales, podríamos llamarlas así. Vamos entonces a mirar cómo se desarrolla el caso. Primero, identificamos las variables. Las variables, ¿cuáles serían? X1, ¿qué es X1? X1 son los kilogramos de harina de maíz que se utiliza para el concentrado rico en vitamina. X2, harina de pescado utilizado para el concentrado rico en vitamina. X4, kilogramos de harina de maíz utilizado para el concentrado rico en proteínas. X5, harina de pescado para la proteína. Y X6, aditivo sintético para la proteína. Ok, estas serían las variables de decisión. Yo decido qué cantidad voy a utilizar para fabricar estos dos tipos de concentrados. La función objetivo es maximizar ingresos, la cual consiste en multiplicar el precio de venta por la cantidad de concentrado fabricado. Entonces, al multiplicar 8.500
por la cantidad de harina de maíz, harina de pescado y aditivo sintético utilizado para el concentrado rico en vitaminas más 6.500 multiplicado por la harina de maíz, harina de pescado y aditivo sintético utilizado para el concentrado rico en proteínas. Al destruir paréntesis, llegamos al final a nuestra función objetivo. Es la primera restricción, una restricción de demanda. Es la combinación de harina de maíz más harina de pescado más harina más, o sea que la cantidad de eso es menor o igual a 400. O sea que máximo podemos vender, esperamos vender 400. Otra restricción que habíamos identificado es la restricción de disponibilidad. O sea, X1, que es la cantidad de harina de maíz para el concentrado rico en vitaminas, más X4, que es la cantidad de harina de maíz utilizado para el concentrado rico en proteínas. Esta cantidad utilizada tiene que ser menor o igual a lo que tengo disponible, que es 300. Lo mismo con la harina de pescado. ¿Cuánta harina de pescado utilizamos? Tiene que ser máximo 450. O sea que lo que yo utilice para el concentrado rico en vitaminas más el concentrado rico en proteínas tiene que ser menor o igual a 450. Y con el aditivo sintético también, que sería X3 más X6 menor o igual a 80. Tenemos entonces dos tipos de restricciones. Restricción de demanda, restricción de disponibilidad. Pero hay otro tipo de restricciones que nos están planteando. Me voy a regresar al caso y es lo que aparece aquí en negrilla, ¿cierto? Que tiene que ver con la parte nutricional de los concentrados. Dice, al mezclar los alimentos, las vitaminas y proteínas de la mezcla están en proporción directa con la cantidad de alimentos que se mezclan. ¿Eso qué significa? Que el resultado es un promedio ponderado. Cuando se mezcla la harina de maíz, harina de pescado y el aditivo sintético, esos se mezclan para fabricar el concentrado rico en vitaminas. Y necesitamos una cantidad de vitaminas como resultado, ¿cierto? El concentrado rico en vitaminas debería tener 100 unidades de vitaminas por kilogramo. Por lo tanto, me están diciendo que esa mezcla es un promedio ponderado. ¿Y cuánta harina de maíz utilizo? X1, o sea que 104 unidades de vitamina por la cantidad de kilogramos me da todo el aporte de vitaminas de la harina de maíz, más el aporte de vitaminas de la harina de pescado. Mira que la harina de pescado aporta 75 unidades de vitamina, más lo que aporta el aditivo sintético, multiplicado por la cantidad de aditivo sintético. Entonces aquí al sumar todo eso tendría todo el aporte de vitaminas de cada uno de estos componentes. Pero como es un promedio ponderado, deberíamos dividir entre la cantidad de harina que utilicé. ¿Cuánta harina utilicé? Pues X1 más X2 más X3. Este resultado tiene que ser mayor o igual al concentrado rico en vitaminas. La tabla de características dice que el concentrado rico en vitaminas debe tener por lo menos 100 unidades. Pero esta restricción, así como la tenemos, no es factible trabajarla. Tenemos que quitar este fraccionario. ¿Cómo quitamos este fraccionario? Lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Este X1, X2, X3 pasa al otro lado a multiplicar. Quedaría 100 por X1 más X2 más X3. Y ahora destruimos paréntesis. El 100 por X1, el 100 por X2 y el 100 por X3 y nos quedaría esto. Ahora tenemos 104 X1 al lado izquierdo y 100 X1 al lado derecho. 75 X2 al lado izquierdo y 100 X2 al lado derecho. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos pasar todas las variables a un mismo lado del igual. Lo que voy a hacer es, lo que está al lado izquierdo lo voy a pasar al lado derecho. Este 100x1, si está sumando, pasa al otro lado a restar. ¿Qué tengo al otro lado? Tengo 104x1. Si este 100 lo paso a restar allá, ¿cuánto quedaría? 4. Excelente. 75x2 menos 100, ¿verdad? ¿Cuánto quedaría? ¿Cuánto queda? Menos 25. Entonces decíamos que debemos pasar todo lo que está al lado izquierdo al lado derecho. ¿Y qué obtenemos entonces?
lo que vamos a obtener es 4x1 menos 25x2 menos 30x3, mayor o igual, que es el signo que tenemos, mayor o igual a lo que queda al lado derecho. Si todo lo que está al lado derecho pasó al lado izquierdo, no queda nada al lado derecho, mayor que 0. Entonces aquí tenemos una restricción que representa la cantidad de vitamina que debe tener el concentrado rico en vitamina. Y lo mismo deberíamos hacer para el concentrado rico en proteína, qué cantidad de vitaminas hay y cada uno de estos valores. O sea que tenemos 3 restricciones más. Veamos la siguiente restricción. Es similar. Restricción de contenido de vitamina en el concentrado rico en proteína. O sea, esta. ¿Cuál es la cantidad de vitamina que debe tener? 90, por lo menos 90. Pero veamos entonces, cuando se hace la mezcla, me está diciendo el caso, que cuando se hace la mezcla, lo que se eche de harina de maíz, está en proporción directa con lo que se quiere obtener. O sea que la harina de maíz está proporcionando 104 unidades por la cantidad de harina de maíz que se eche, lo que provee la harina de pescado, 75 por la cantidad de harina de pescado que se eche. Y lo que se eche de aditivo, la cantidad de vitaminas de aditivo por la cantidad de kilos que se eche. Aquí me estaría dando el aporte vitamínico para el concentrado rico en proteínas, dividido entre la cantidad de kilos utilizada de cada una de ellas. La suma de ellos, la suma de todo esto, esta expresión debería ser mayor o igual a 90, o sea, por lo menos debería tener 90 kilogramos, unidades por kilogramo de vitamina. Hacemos lo mismo, despejamos lo que está dividiendo, pasa a multiplicar, el 90 despeja, 90x4, 90x5 y 90x6, destruimos esos paréntesis y ahora despejamos. Lo que está al lado izquierdo pasa al lado derecho. 90 pasa a restar, daría 104x4, le resto 90x4, daría una cantidad. A 75 le resto 90, daría otra cantidad, y a 70 le resto 90, daría otra cantidad. ¿Cuál sería el resultado de hacer este despeje? El resultado sería este. 104 menos 90, x4 daría 14. 75 menos 90 daría menos 15. Y 70 menos 90 daría menos 20. Mayor o igual que 0. Listo, aquí ya tenemos la segunda restricción, que sería la que me está aportando la cantidad de vitaminas para el concentrado rico en proteínas. Ahora hagamos la cantidad rico en vitaminas. Para el concentrado rico en vitaminas, ¿qué proteínas debería tener? 90 unidades por kilogramo. Entonces la restricción de concentrado rico en vitaminas, ¿qué cantidad de proteína debería tener? 90. Pero ¿cuánto aporte está dando cada harina? 85 la harina de maíz está aportando 85 unidades por kilogramo. 85 por X1 más 90 por X2 más 120 por X3 dividido entre la cantidad total de harina que utilice debería ser mayor o igual a 90 unidades por kilogramo. Despejamos lo mismo, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, destruimos paréntesis y lo que está al lado derecho pasa al lado izquierdo. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos x menos x1 más x más 30x3 mayor o igual a 0. Y la última, que es la cantidad mínima de proteína que debe tener el concentrado rico en proteínas. Entonces, me está diciendo que deben haber mínimo 104 unidades de proteína para ese alimento. Pero ese alimento se fabricó mezclando harina de maíz, que aporta 85 unidades por kilogramo, harina de pescado, que aporta 90 unidades por kilogramo, y aditivo sintético, que aporta 120. Dividido entre la cantidad de harina de maíz, harina de pescado y aditivo sintético que se utilizó. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar, quedaría esta expresión, destruimos paréntesis, quedaría esto. Al pasar del lado derecho al lado izquierdo, recordemos que pasa negativo,
Al 85x4 le resto 104x4, al 90x5 le resto 104x5 y así sucesivamente. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría esta restricción. Ahí ya tendríamos todas las restricciones. En resumen, el modelo sería este. Este sería el modelo. Maximizar ingresos. 8500x1, 8500x2, 8500x3, 6500x4, 6500x5, 6500x6. Hay una restricción de demanda, hay 3 restricciones de disponibilidad de harina, hay 4 restricciones de contenido nutricional. Entonces hay unas de contenido nutricional en cantidad de vitaminas y estas últimas sería contenido nutricional de cantidad de proteínas. Estos fueron los resultados. Y obviamente la cantidad de harina que se utilice no pueden ser negativos. Tienen que ser mayores o iguales a 0. Las restricciones de no negatividad. En este caso, también notamos que si estamos maximizando las desigualdades, todas las desigualdades deberían ser de este tipo, menor o igual. Y aquí las únicas que quedaron como menor o igual fueron las de demanda y la de restricciones de disponibilidad. Pero la restricción de contenido nutricional fueron restricciones de mayor o igual. Es necesario, por lo tanto, estos dos modelos estandarizarlos. Y habíamos dicho que hay 2 formas de estandarizarlos, ¿cierto? Y la estandarización puede ser canónica o puede ser estándar. ¿Cuáles son las formas de hacerlo? Yo quiero que prestemos atención a este video, muy atentos a este video, por favor, que es el que hace ese experimento. En este primer video de 2, dedicados al tema forma canónica y estándar de un modelo de programación lineal, conocerás la definición de forma canónica, la definición de forma estándar, y se desarrollarán 4 ejercicios paso a paso sobre este tema. Además, al finalizar el video, encontrarás 4 ejercicios con sus respectivas respuestas. ¿Qué es la forma estándar? Un modelo de programación lineal está en formato estándar si todas las variables son no negativas y todas las restricciones son igualdades. Con el lado derecho no negativo si es que el modelo se resuelve con la ayuda del método simplex primal. La función objetivo puede ser tanto de maximización como de minimización. ¿Qué es la forma canónica? Un modelo de programación lineal está en formato canónico si todas las variables son no negativas y todas las restricciones son del tipo menor o igual, si es que el objetivo es de maximización, o bien, si el objetivo es de minimización, todas las desigualdades serán del tipo mayor o igual. Ahora resolveremos el primer ejercicio. Plantear el siguiente modelo en formato canónico. Minimizar z es igual a 2x1 más 3x2 más 8x3. Sujeto a 4 diferentes tipos de restricciones con 2 variables mayores o iguales que 0 y una variable libre. Para lograr llevar este modelo a su forma canónica, será necesario aplicar algunas de las diversas transformaciones o formas equivalentes de un modelo de programación lineal. El primer cambio a efectuar será en la primera restricción, ya que se tiene una desigualdad del tipo menor o igual. Y lo que me pide el formato canónico de minimización es que todas mis desigualdades sean mayores o iguales. Por lo tanto, se tendrá que multiplicar por -1 el lado izquierdo y el lado derecho de esta restricción, para de esta manera invertir el sentido de su desigualdad y que sea mayor o igual. También se tiene que efectuar un cambio en la segunda restricción, ya que se tiene una igualdad. Esta restricción se puede reexpresar como 2 restricciones, una con desigualdad del tipo menor o igual y la otra con desigualdad del tipo mayor o igual. En el caso de la segunda, que se encuentra en color rojo, no hay ningún problema, ya que la desigualdad es mayor o igual, que es lo que me pide el formato canónico de minimización. Pero en el caso de la primera restricción, será necesario invertir el sentido de la desigualdad, multiplicando por -1 el lado izquierdo y el lado derecho.
y se obtiene esta nueva restricción. Ahora, en la cuarta restricción se tiene el lado izquierdo en valor absoluto. Esto se puede reexpresar como dos restricciones que aparecen en la pantalla. En el caso de la segunda restricción, que está en color rojo, no hay ningún problema, ya que la desigualdad es mayor o igual. El problema es con la primera restricción, porque se tiene una desigualdad menor o igual, por lo tanto hay que multiplicar por -1 lado izquierdo y lado derecho. Y se obtiene esta nueva restricción, la cual ya cumple con una desigualdad mayor o igual. Al agregar al modelo las nuevas restricciones que se obtuvieron, se tiene este modelo. Pero aún existe el problema de la variable libre. Esta variable libre se puede eliminar agregando dos variables, la diferencia de dos variables no negativas. En este caso, x3 superíndice más menos x3 superíndice menos. Este nuevo valor de la variable x3 se tiene que sustituir en el modelo, en donde quiera que aparezca la variable x3. Al sustituir, tenemos que eliminar o realizar las debidas multiplicaciones entre lo que está afuera del paréntesis y los nuevos valores de las variables. Por lo tanto, al eliminar los paréntesis, se obtiene como modelo final en forma canónica el modelo que aparece en pantalla. Ya se tienen todas las desigualdades del tipo mayor o igual y todas las variables son mayores o iguales que 0. Ahora resolveremos el segundo ejercicio. Se pide que el modelo se exprese en forma canónica y en forma estándar. Maximizar z es igual a menos 2x1 menos 3x2 más 4x3, sujeto a tres diferentes tipos de restricciones, con dos variables libres y una variable mayor o igual que 0. Como el problema es de maximización, todas mis desigualdades tienen que ser del tipo menor o igual. En el caso de la primera restricción no hay ningún problema. Los problemas serían con la restricción número 2 y número 3, en las cuales hay que efectuar algunas de las transformaciones. En el caso de la segunda, hay que multiplicar por -1 lado izquierdo y lado derecho para invertir el sentido de la desigualdad. Se obtiene la restricción que está en color rojo. En el caso de la tercera restricción, de igual manera hay que multiplicar por -1 lado izquierdo y lado derecho y se obtiene la nueva restricción que está en color rojo. Al sustituir estas nuevas restricciones en el modelo, se obtiene lo que aparece en pantalla. Ahora solo falta eliminar las dos variables libres. Nuevamente definimos estas variables como la diferencia de dos variables no negativas. Y se tienen que sustituir estos nuevos valores de las variables x1 y x2 en mi modelo. Se obtiene este nuevo modelo en el cual tenemos que eliminar los paréntesis que tenemos al sustituir los nuevos valores. Y al eliminarlos, se obtiene este modelo en forma canónica, en el cual todas las variables son menores o iguales que 0, como me pide el formato canónico de maximización, y las variables son mayores o iguales que 0. Este mismo modelo tenemos que expresarlo en forma estándar. Para expresarlo en forma estándar, lo único que tenemos que hacer es eliminar estas dos variables libres y agregar las respectivas variables de holgura y de exceso. Al sustituir las variables libres en mi modelo, se obtiene lo que aparece en pantalla y al eliminar paréntesis, se llega a este modelo final, en el cual ya se agregaron las variables de holgura y de exceso.
En el caso de la primera restricción, la desigualdad es menor o igual. Por lo tanto, esta restricción se convierte a igualdad sumando una variable de holgura, en este caso h subíndice 1. Y en el caso de las restricciones número 2 y número 3, cuyas desigualdades son mayores o iguales, se convierte en igualdad restando una variable de exceso o superflua, que en este caso se representó por la letra S. Ahora resolveremos el tercer ejercicio. Se pide en forma canónica y en forma estándar. Minimizar z es igual a x1 más 3x2 menos 2x3. Sujeto a tres diferentes tipos de restricciones con dos variables pertenecientes a los números reales. Esta es otra forma de expresar que estas dos variables son libres y una variable es mayor o igual que 0. Lo primero que vamos a realizar es eliminar las variables libres. Al sustituirlas en el modelo y eliminar los paréntesis, se obtiene el modelo que aparece en pantalla, en el cual ya no existen estas variables libres. Ahora lo único que hay que realizar es expresar este modelo en su forma canónica. Como es de minimización el problema, hay que realizar algunas transformaciones en la restricción número 2 y la restricción número 3. En el caso de la segunda restricción se multiplica por -1 lado izquierdo y lado derecho y se obtiene la restricción que está en color rojo. Y en el caso de la tercera restricción, de igual manera se multiplica por -1 lado izquierdo y lado derecho y se obtiene esta nueva restricción con una desigualdad del tipo mayor o igual, que es lo que me pide el formato canónico de minimización. Después de cambiar el sentido de estas inecuaciones a mayor o igual, se obtiene el modelo en forma canónica de minimización. Ya se tienen todas las desigualdades del tipo mayor o igual y todas mis variables son mayores o iguales que 0. Este mismo modelo hay que resolverlo en su forma estándar. Únicamente hay que eliminar las dos variables libres y agregar las respectivas variables de holgura y de exceso. Es el mismo proceso que se realizó en el ejercicio anterior, de forma canónica. Después de agregar las variables libres, sustituirlas y eliminar los paréntesis, se obtiene el modelo que apareció en pantalla. Lo único que hay que hacer para convertir igualdad, en el caso de la primera restricción, como es mayor o igual, se tiene que restar una variable de exceso, que es S1. Y en el caso de las restricciones número 2 y número 3, como es una desigualdad menor o igual, se agrega una variable de holgura. En este caso h subíndice 1 y h subíndice 2. Y todas estas variables son mayores o iguales que 0. Ahora veamos el último ejercicio. Plantear el siguiente modelo en forma canónica y forma estándar. Minimizar z es igual a 8x1 más 7x2 más 9x3. Sujeto a tres restricciones con una variable con un límite inferior y un límite superior que es 0 y 4, una variable libre y una variable menor o igual que 0. La primera variable, que es x1, que se encuentra en un límite inferior y superior, se puede volver a reexpresar como x1 mayor o igual que 0 y x1 menor o igual que 4. En el caso de x1 mayor o igual que 0 no es más que mi condición de no negatividad, que viene siempre en un modelo de programación lineal. Y en el caso de la restricción x1 menor o igual que 4, será una nueva restricción que se tiene que añadir al problema.
En el caso de la variable x2, es una variable libre, se sustituye por la diferencia de dos variables no negativas. Y en el caso de la variable x3, que es menor o igual que 0, se tiene que eliminar expresando esta restricción como una ecuación. Como la desigualdad es menor o igual, se convierte primero a una igualdad agregando una variable de holgura, para posteriormente despejar a x3 y sustituir este nuevo valor en el modelo de programación lineal. En este caso mi variable de holgura será expresado como x3' y esta nueva variable será mayor o igual que 0. Y al despejar x3 se obtiene x3 es igual a menos x3'. Esta nueva variable a agregar ya cumple con lo que me pide el formato canónico, que es que todas las variables sean mayores o iguales que 0. Ahora, al sustituir los nuevos valores de x2, x3 y agregando la restricción x1 menor o igual que 4, se obtiene el modelo que aparece en pantalla. Lo único que hay que hacer ahora es eliminar los paréntesis. Al eliminarlos, por ejemplo, en el caso de la variable que era negativa, se sustituyó menos x3' a multiplicar en la función objetivo, más por menos 9x3', que es lo que se obtuvo. Asimismo hay que multiplicar en todas las demás restricciones. Ahora ya se tiene el modelo con todas las variables mayores o iguales que 0. El problema que existe con este modelo es que aún existe una restricción que no cumple con lo que me pide el formato canónico, que es la tercera. Por lo tanto, se tiene que reexpresar como dos restricciones, la primera con desigualdad del tipo menor o igual y la segunda con desigualdad del tipo mayor o igual. En el caso de la segunda no hay ningún problema. Y en la primera hay que efectuar una transformación, multiplicando por menos 1 lado izquierdo y lado derecho. Después de multiplicar por menos 1, se cambia el sentido de la desigualdad a mayor o igual, y ya se cumple con lo que me pide el formato canónico de minimización. Y en el caso de la restricción x1 menor o igual que 4, de igual forma hay que multiplicar por menos 1 lado izquierdo y lado derecho para invertir el sentido de la desigualdad. Por lo tanto, el modelo final de programación lineal en forma canónica es el que se muestra en pantalla. El problema es de minimización y todas las desigualdades son del tipo mayor o igual y las variables son mayores o iguales que 0. Ahora hay que expresar este mismo modelo en su forma estándar. Lo único que hay que hacer es lo mismo que se realizó en el ejercicio anterior de forma canónica. Eliminar estas variables. En el caso de la primera, el límite superior y el inferior, volverlos a reexpresar. En el caso de la variable libre, sustituirla por la diferencia de dos variables no negativas. Y en el caso de la variable x3, convertirla a una variable mayor o igual que 0. Después de hacer esto, se obtiene el modelo que aparece en pantalla. Ahora lo único que hay que hacer es agregar variables de holgura y de exceso. En el caso de la restricción número 1, como la desigualdad es mayor o igual, se convierte en igualdad restando una variable de exceso, en este caso S1. Lo mismo sucede con la restricción número 2, en la cual se resta la variable menos S subíndice 2. Y en el caso de la tercera restricción, como ya está expresada como una igualdad, no hay que hacer ningún cambio. Y en la cuarta restricción, como es una desigualdad menor o igual,
hay que agregar o sumar una variable de holgura, que es más h subíndice 1. De esta manera se llega al modelo en forma estándar. Ahora, los ejercicios finales con solución son los siguientes. Se pide llevarlos cada uno en su forma canónica y en su forma estándar. Y los ejercicios 3 y 4 son los que aparecen en pantalla. De igual forma se pide expresarlos en su forma canónica y en su forma estándar.